están? ¿Cómo vas? Ingenieros, ¿está bien? Excelente. Por favor, muchachos. Listo. Pues buenas noches, profesores, ingenieros de Ford. Estamos muy emocionados por compartir nuestro proyecto. El que nos tocó a nosotros fue el de Water Management y pues vamos a empezar. El equipo está conformado por Saúl Marmolejo, por Samuel Escalante, Arad Islas, Juan Carlos Ortiz y su servidor, Salvador Calderón. Aquí tenemos el contenido que veremos a lo largo de esta presentación y pues si me apoyas con la siguiente. Bueno, este proyecto detona cuando ustedes nos compartieron el desafío al que se estaban enfrentando. Querían buscar una nueva manera de hacer una prueba de estanqueidad para su vehículo, el cual, según nos comentaron, tenía una zona crítica en esta zona, específicamente en este componente, en la charola de limpiaparabrisas. Observaron un comportamiento de que el fluido se estaba quedando atorado en esta parte, lo cual es algo malo para el vehículo, ya que abajo de este componente hay estas otras piezas que también pueden representar un riesgo para el vehículo, para su funcionamiento. Por ejemplo, el filtro de aire, cables, arneses, motores de limpiaparabrisas. Pues esto es algo crítico para la marca, ya que si bien no comprometen tanto el funcionamiento en sí del vehículo, pueden presentar problemas de confiabilidad, de que el vehículo tiene que ir a garantía, de que el cliente pierde un poco de confianza en la marca, lo cual a veces son problemas que no siempre se solucionan con dinero. Es por eso que ustedes diseñaron esta prueba, como nos lo hicieron saber. Nos dieron estas características y nos pidieron que pues vaya una innovación, que era hacerlo virtualmente, recrearla y hacer que metiéramos todos los parámetros que ustedes dieron físicamente en la simulación para que de este modo se pudiera calibrar y poder dar un resultado sin necesidad de estar haciendo pruebas y pruebas físicas. La ventaja de nuestra simulación son los siguientes. Tiene un costo menor, tanto en términos de tiempo, en términos de energía, de agua desperdiciada, tiempo que se ocupa en la limpieza, en la preparación de la prueba. Además, una gran ventaja de nuestra prueba es que podemos enfocarnos solo en ciertas partes del vehículo, lo cual físicamente es algo difícil poner, no sé, cámaras o sensores en ciertas partes que estamos viendo que son críticas. Y pues aquí es mucho más fácil solo simular cierta parte y tener resultados. Además de que es muy fácil de diseñar, una vez que ya se tiene calibrada, ya se tienen los parámetros, podemos meter otra cantidad de fluido, bueno, más cantidad de fluido, más velocidad de la camioneta, etc. Sin embargo, también es muy importante la realización de esta primera prueba que ya hicieron para poder calibrarla y ver que estamos en un buen camino y que estamos tomando todas las características que suceden en la realidad. Bueno, ahora sí, empezando con nuestra solución. El primer reto al que nos enfrentamos fue a la geometría. El modelo que nos hicieron favor de compartirnos pues fue demasiado para nuestra capacidad computacional, ya que el simple hecho de moverlo, de intentar cambiar el plano, de girarlo, ya se nos trababan las computadoras por la cantidad de detalle que tenía. También cuando lo quisimos convertir a sólido, cuando quisimos hacer el enclosure, nos mostraba este error de mesh overlapping. Y pues eso nos llevó a la decisión de tener que hacer un modelo más simplificado. Ahorita se los vamos a enseñar. Justamente imprimimos en 3D para que lo puedan visualizar. También están ahí, por así decirlo, rediseñados los cilindros, que pues también nos proporcionaron los archivos en línea para pues, poder hacer nuestro CK. Sí. Bueno, para hacer este rediseño, pues no lo hicimos así, vaya, tratando de hacerlo lo más inteligente posible, tratando de mantener las dimensiones más críticas, por así decirlo, el ancho, el largo de la camioneta, ajustarlo en la simulación a la altura que debería de estar con respecto del piso. Calcamos el contorno en cada plano para hacerlo lo más cercano a la realidad, y además tratamos de no dejar redondeos, chaflanes que provocaran que la malla en el siguiente paso fuera más difícil de generar y nos consumiera más recursos computacionales. Bueno, y aquí está el modelo que nosotros hicimos de la rain chamber. Básicamente, también por lo que mencionaba mi compañero, pues hicimos un modelo muy simplificado de la misma, pero obviamente basándonos en las dimensiones que se nos compartieron. Las únicas dimensiones que nosotros llegamos a asumir fue el ancho y el largo de la misma, solamente para que cupiera la camioneta en todo momento dentro de la chamber. Pues lo más destacable que hay en esta geometría es la colocación correcta de los nozzles, gracias al diagrama, para que pues, la simulación corriera de manera fidedigna. Ahora, en cuestión de la malla,
Me gustaría aclarar que aquí fue donde mayor cantidad de problemas tuvimos, ya que pues justamente la licencia nos limitaba bastante, ¿no? La primera limitación que me gustaría compartirles sería que pues justamente estábamos limitados a 1 millón de elementos. Esto pues tal vez podría parecer mucho, pero solamente el modelo que se nos compartió tenía arriba de 9 millones, ¿no? Con lo cual pues era imposible para nosotros trabajar en él, ya que pues la licencia no nos lo permitía. Otra limitación por parte de la licencia sería el Dynamic Mesh. Esto pues no nos lo permitía hacer y lo que ocasionó fue que no se pudiera mover la camioneta dentro de la chamber en tiempo real, ¿no? Digamos. Entonces pues la solución que llegamos después fue colocarla estáticamente en 3 posiciones pues para simular un poco que se estuviera moviendo. Ahora, en cuanto a los retos que tuvimos, el primero sería pues la calidad de la ortogonalidad, que pues después nos dimos cuenta de que tenía que ser al menos de 0.2 para que corriera adecuadamente la simulación. Esto pues era un problema, ya que al tener la limitación de 1 millón de elementos, bueno, para subir la ortogonalidad teníamos que subir la cantidad de elementos. Entonces pues tuvimos que estar jugando mucho con los valores, aumentar el tamaño de los elementos en partes no tan críticas y disminuirlo en las partes más esenciales para que tuviera una buena calidad, pero sin pasarnos del millón de elementos. Y bueno, aquí está el paso a paso de lo que nosotros hicimos para básicamente pues obtener la cantidad de elementos adecuados con la calidad correcta. Lo primero que hicimos fue un body sizing, básicamente definir la longitud de cada elemento en todas las caras, ¿no?, que tenía nuestro modelo. Luego hicimos un face sizing en las caras interiores, que básicamente fueron todas las caras que tiene la camioneta, para hacerlo más pequeño y así tener una calidad superior, ¿no? Porque aquí había un elemento crítico que básicamente eran los cilindros. Luego hicimos un face sizing en la entrada y en la salida, esto para definirlo correctamente más adelante como inlets y outlets. Y el face sizing, pues yo diría más importante, que fue en las caras superiores de la chamber. Esto ya que ahí se encontraban los nozzles, y los nozzles, al ser pues muy pequeños, necesitábamos una calidad pues extremadamente fina para que la malla lo reconociera y pudiéramos determinarlo como un inlet de agua. En total pues logramos una ortogonalidad promedio de 0.7 aproximadamente. Y bueno, aquí están los resultados de la malla en los componentes críticos, ¿no? El primero aquí pues se ve los inlets de agua. Básicamente aquí, bueno, no sé si se llega a apreciar muy bien, pero gracias al sizing que hicimos ya incluso se formaron 6 pequeños triángulos que nos permitió definirlo correctamente. Y está el cilindro recolector de agua, que también tiene una calidad pues muy grande con elementos muy pequeños para pues obtener resultados de manera precisa. Y bueno, como se mencionó anteriormente, el siguiente paso fue realizar nuestras Name Selections, donde tenemos un outlet, nuestro fluid domain y nuestro inlet de aire, que justo aquí, bueno, en un inicio nosotros creímos que iba a ser suficiente solo colocando que solo iba a ser suficiente teniendo nuestro fluid domain y definiendo que ahí iba a haber aire, ¿no? Realmente al principio no consideramos que era necesario colocar un inlet. Sin embargo, pues en base a diversas pruebas nos dimos cuenta que esto no era viable, ¿no? Que sí era necesario colocar un inlet de agua, perdón, un inlet de aire, aunque fuera con la mínima velocidad y la mínima entrada. Posteriormente, pues tenemos también nuestros spray inlets. Estos embarca los 48, sin embargo, se definieron como solo uno para evitar complejidad realmente del programa. También tenemos nuestra internal wall, que pues es básicamente la camioneta con los cilindros, y nuestra external wall, que son las caras de la chamba. Y bueno, pasando a lo que iba a ser nuestra metodología para hacer las simulaciones, como comentó mi compañero, teníamos bastantes problemas para utilizar lo que es el Dynamic Mesh, sobre todo, bueno, más que nada por la licencia, pero también por otros programas que necesitábamos utilizar, como perfiles de movimiento UDF, que pues para utilizarlo necesitábamos otros aditamentos como Microsoft Visual Studio, que también pues requerían ciertas exigencias extra académicas, por las cuales se nos dificultaba, ¿no? Entonces, como comentó, decidimos utilizar nuestro modelo y colocarlo en 3 puntos críticos dentro de la simulación. El primero, como pueden observar, es al inicio de la chamber,
con el frente de la camioneta estando alineado con el inicio de los aspersores. La camioneta completamente en medio de la cámara, debajo de los aspersores, y finalmente la orilla de la batea estando al ras, igualmente con los aspersores. Y bueno, pasando a lo que fue el setup de nuestra simulación en ANSYS, como creo que ya ustedes sabrán, estarán familiarizados con ANSYS, necesitamos establecer una variedad de parámetros para que estos se ajusten a los modelos que queremos utilizar y que se corra de manera, por así decirlo, correcta, porque si no, empiezan a soltar errores, empieza a diverger de manera más rápida. Entonces, principalmente lo que nos enfocamos es en utilizar el simulador de Double Precision para poder, por así decirlo, simular bien nuestras dos fases que van a estar en contacto. Los fluidos de multifase nos decidimos por un estado de volumen de fluido para poder visualizar bien las fracciones de volumen tanto de agua como de aire que estaban en ciertos elementos. La viscosidad, pues nos decantamos por una opción llamada Epsilon, que pues describe mucho mejor la simulación cuando por así decirlo, los fluidos se están comportando de manera laminar, no tanto como una niebla, que es otros métodos que empezamos utilizando que realmente ya no nos servían. Y pues fuera de ahí también tenemos activados los parámetros de gravedad, las condiciones de frontera, que las más destacables es establecer el inlet de aire como un inlet de velocidad y el inlet de agua como un inlet de flujo másico, apoyándonos de las medidas que nos dieron ustedes, estableciendo un flujo másico de 0.497 kilogramos sobre segundo. Y pues finalmente para los métodos nos decantamos por utilizar los parámetros base que nos proporciona ANSYS, ya que pues moviéndolo de aquí para allá, prueba y error, nos dimos cuenta que la verdad eran los métodos que mejores resultados nos estaban dando. Y finalmente para los datos de los cálculos, aquí podemos ver pues, una pequeña pantalla de lo que es, ¿no? Aquí nos interesan tres parámetros específicos que son el número de time steps, el tamaño del time step y las iteraciones que va a haber por time step. Básicamente lo que nos importa saber de aquí es que el número de time steps multiplicado por el tamaño del time step es el número o la cantidad de tiempo que el simulador va a recabar datos, y el número de iteraciones por el número de time steps es el número de iteraciones que le va a tomar al resultado a arrojarnos un resultado, por así decirlo, completo. Y bueno, aquí ya podemos apreciar nuestros resultados, ¿no? En este caso, aquí tenemos simulado el punto que nosotros consideramos que es el más importante, que es justo cuando la camioneta se encuentra completamente cubierta por los aspersores. Y para esto utilizamos tres principales herramientas. Utilizamos los streamlines para poder visualizar de una manera más clara la interacción que tiene, en este caso, nuestra fase 1, que es el aire, con nuestra fase 2, que es el agua, ¿no? En el momento en el que se accionan los aspersores, pues se logra visualizar cómo pasar de ser un fluido laminar, de un flujo laminar, perdón, pasa a ser un turbulento. Posteriormente tenemos los volume renderings, que esto nos permite validar realmente que el agua se está comportando o está tendiendo a comportarse como un spray, que es algo, pues una de las características críticas que ustedes nos mencionaron. Y por último el volume fraction, que también consideramos pues de suma importancia, creemos que incluso es el que más nos puede brindar un resultado un resultado tangible de lo que tenemos, ¿no? Aquí se logra ver cómo la camioneta en este caso empieza a ser cubierta por el agua, por nuestra fase 2. Como se mencionó anteriormente, pues el tiempo en este caso que se simuló fue de 5 segundos. Optamos por tener este tipo de simulaciones cortas o pequeñas en tiempo debido nuevamente a una de nuestras limitantes, que es el poder computacional, sabiendo que este tipo de simulaciones tardaban alrededor de 3 horas en poder ser obtenidas. Sin embargo, más adelante se les va a presentar uno de los puntos críticos o clave que tenemos es una simulación un poco más larga, y ahí se les van a dar resultados de una manera más amplia. Otra manera de visualizar nuestros resultados fue precisamente utilizando los mismos parámetros, las mismas pantallas de resultados para la camioneta en el punto final, ¿no? Y pues como ya dijo mi compañero, en el punto de líneas de corriente pues podemos observar cómo la velocidad del agua es diferente a la del aire, que es la que viene de frente, y pues cómo interactúa, aunque sea muy poco, ya que la velocidad del aire que establecimos era muy baja, la relativa a la camioneta, que era aproximadamente 0.066 metros sobre segundo, no afecta mucho. Igualmente podemos observar el renderizado de volumen, donde el agua, como ya dijo mi compañero, se comporta como un spray, y aquí pues
solo como para indicar igual la fracción de volumen de agua, lo utilizamos en un plano, ya que al observarlo sobre las paredes de la camioneta, realmente no hay nada. Una de las razones es precisamente por la posición de la camioneta, pero otra de las razones es también porque son periodos de tiempo, como dijo mi compañero de simulación, muy cortos, en donde realmente no se nos facilita observar el flujo o la acumulación de agua en estos puntos, en estos elementos de mallado, que pues como ya comentamos en un mallado simplificado es un poco más difícil que pues se observen detalladamente estos puntos, ¿no? Y bueno, aquí como nuestro main insight, como les comentaba, tenemos la simulación más larga que logramos, que nos tomó alrededor de un día prácticamente. Es una simulación de 50 segundos, en donde justamente ya se puede comprobar que bueno, nuestro modelo es viable, ya que vemos cómo la camioneta y los cilindros, incluso por dentro de los cilindros, están siendo pues, cubiertos de agua, ¿no? Que es un punto crítico. Pues sí, bueno, en este caso nosotros tenemos que aproximadamente dentro de los cilindros existe una fracción de volumen de agua de un 25%, más o menos. Entonces ese fue el resultado más preciso y más contundente que nosotros consideramos. Bueno, igual cabe resaltar que al principio, cuando empezamos a hacer las simulaciones cortas, la verdad es que tuvimos un poco de, ¿cómo decirlo? Sí, pues un poco de miedo, ya que realmente no teníamos resultados, ¿no? No estábamos viendo que hubiera volumen dentro de los cilindros, que era pues, fundamental, ¿no? Realmente para este proyecto. Y esto se lo atribuimos a dos posibilidades, ¿no? La número uno era la malla, nuevamente dándonos un poco de problemas. Sin embargo, pues bueno, decidimos no alertarnos tanto e irnos tal vez por la opción más fácil, no la más corta, pero sí la más fácil, que era dejar la computadora en este caso simulando más tiempo, porque pues también dijimos, ¿qué tal que en 5 segundos pues realmente no se logra permear, no se logra cubrir el cilindro, no llega hasta allá, ¿no? Por el tipo de comportamiento que tiene en este caso el spray. Entonces pues sí, realmente fue lo que hicimos y pues obtuvimos este resultado. Bueno, buscando métodos alternos de exploración de cómo simular numéricamente el problema, estuvimos trabajando en un MATLAB a método secundario, donde pues podemos decir que construimos un modelo, pues consideramos que es bastante robusto y bastante fuerte, que replica casi a la perfección el problema real. Tristemente no logramos terminarlo a tiempo, pero pues les voy a explicar ahorita qué es lo que sí logramos construir y pues creo que les va a gustar bastante. Básicamente tomamos todos los factores que están involucrados en el problema y los metimos en el MATLAB. Ahora, ¿cómo sabemos que funciona? Todo nos basamos en el tiempo de caída de gota. Ustedes no nos dieron el dato directamente, pero con investigaciones de el fabricante de los nozzles y otras ecuaciones, la verdad muy empíricas que se usan en la industria, concluimos que la caída de gota que ustedes manejan es de 0.45 a 0.55 segundos. Nosotros simulamos de 0.44 a 0.48 segundos. Ahora, la caída no nada más es el tiempo, ¿cómo se calcula? Pues bueno, tomamos en cuenta muchísimos factores. Por ejemplo, de entrada la gravedad, la resistencia del aire, la resistencia del agua, el vehículo que se está moviendo. En un inicio, la trayectoria del nozzle se simplificó como una trayectoria simplemente balística, una parábola, daba resultados pésimos y pues muy malos. Entonces pues tuvimos que progresar a un modelo de integración donde se simulara cada gota. Entonces en cada segundo estamos calculando para cada gota su velocidad y la dirección que siguen. Otra cosa que también simulamos fue el drag de Reynolds, que es un drag específico de cada gota que toman los valores que se iteraron en el MATLAB y los calcula. Y pues otra cosa que descubrimos que pues considero que es bastante pivotal y que dio muchísimos problemas es el ángulo de dispersión. Básicamente el ángulo con el que el chorro cubre. Si es muy estrecho no va a cubrir nada. Entonces pues esto fue algo que se tuvo que ir con más de 40, 50 iteraciones, lo fuimos descubriendo. Realmente esto sirvió mucho para aprender sobre el problema
Y pues bueno, justamente descubrimos que este ángulo, nada más cambiar los 5 grados, cambia completamente el resultado hasta de un orden, o sea, como hasta 10 veces más. Entonces, pues es bastante importante. ¿Y cómo sabemos que todo esto está bien? Una forma de verificarlo es porque tuvimos impactos en el pluviómetro. Si aquí hubiera dado 0, ahorita sé que este número no parece muy bueno, pero básicamente esto nada más es si cae o no cae. Y pues esto es un sí. Entonces, pues con esto es una forma de confirmar que está muy bien nuestro modelo y que modelamos casi completamente el problema físico. Otra cosa que también contemplamos es, pues bueno, como las boquillas no están en la misma posición, bueno, empezamos nada más simulando una boquilla y luego escalamos esta única boquilla a las 48, pero pues como simular las 48 implica muchísimas cosas, implica al menos 4 ángulos dentro de la boquilla, el ángulo azimut, que es el ángulo respecto a un eje, el ángulo cateta, se llama, es el ángulo 1 dentro del cono, un semiángulo, que es el ángulo respecto del nozzle con el cono. Son muchísimas cosas. La verdad es que esto fue muy iterativo, muy prueba y error. Terminamos con más de 60 modelos, pero al final concluimos en que todos estos parámetros, a lo que iba con los nozzles es que creamos una matriz de rotación, justamente porque los nozzles no estaban en la misma posición ni apuntando en la misma dirección ni nada. Y pues como estamos calculando para cada gota, se tuvo que hacer esto. Y bueno, todos esos parámetros validamos que ya son correctos, que ya están puestísimos. Sin embargo, ¿qué es lo que falla? Este es un criterio arbitrario, la verdad, pero esperamos que de cada pluviómetro se cubriera el 6% de todo el agua que cayera, que al menos un 6% se cayera en el pluviómetro. Era arbitrario, pero era más o menos la idea. Nosotros estamos logrando un 0.2 o un 0.5%, o sea, nada. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, básicamente hay 2 cosas que faltan simular para que el problema quede al 100 y listísimo. Una cosa que se llama turbulencia fina, que es cuando la nozzle saca las gotas de agua, hay turbulencias pasando en el chorro que está haciendo que las gotas se dispersen todavía más. Y la segunda cosa es la interacción de spray con spray, o sea, que las mismas partículas de agua, las gotas, están chocando una con otra y pues están generando todavía más dispersión. Y pues como ya les dijimos, una de los aprendizajes claves que tuvimos simulando este MATLAB es que el ángulo de dispersión es clave, ¿no? Entonces, pues, complementando estas 2 cosas, pues tenemos un modelo de MATLAB que, pues, como ya les dijimos, modela completa la física completa del problema. Y pues bueno, nosotros proponemos que pues estos 2 fenómenos que todavía falta por poner, el primero se usa en modelos RANS y LES, que pues bueno, son métodos muy comunes en la industria ya, y el otro es un coupling de multiphase, que pues entiendo que es que el airflow del chamber, que por cierto también está modelado, que está abierto de aquí y abierto de acá, cómo interactúa con las gotas. Proponemos que ese sea el método complementario, y pues nuestro engine, nuestro motor, nuestro motor de cálculo ya es compatible para añadir estos 2 bloques de MATLAB, que la verdad todavía no tenemos, pero ya es compatible para que nada más se los metiera, y creemos que con esto ya vamos a alcanzar nuestro 6% objetivo, que pues terminar de simular el problema. Ok, bueno, y como conclusiones y también sugerencias para ustedes, para que nuestro modelo CFD sea utilizable dentro de la empresa, pues básicamente sería 2 puntos clave también, que sería pues tener más poder computacional y tener una licencia de ANSYS con todas las características que esta necesita, ¿no? Básicamente esto nos permitiría usar Dynamic Mesh y nos permitiría usar modelos mucho más complejos, que es como el que ustedes nos proporcionaron. Esto, bueno, nuestro modelo también ya con esas características podría servir incluso, por ejemplo, pues cambiarle parámetros, ¿no? Que es lo que ustedes un poco desean, que sea
pues que sirvan más de una situación, ¿no? Que se puedan cambiar parámetros fácilmente y así simular otras situaciones sin tener que hacer pues, una prueba física completa, ¿no? Por ejemplo, la velocidad del aire, la velocidad de la camioneta, entre otros parámetros. También pues la escalabilidad del modelo, que básicamente es que se podría usar la misma simulación pero con modelos diferentes. Si ustedes quisieran pues usar otro vehículo, simplemente se tendría que cambiar el modelo de la camioneta por el vehículo a comparar, y se podría usar las mismas características, la misma simulación y también obtener resultados contundentes. Y pues finalmente nos gustaría pues terminar en la importancia primero de 3 cosas, ¿no? Una, pues de usar este tipo de modelos precisamente para lo que ya dijeron mis compañeros, para ahorrar tiempo, para ahorrar recursos y sobre todo para optimizar procesos que normalmente no tenemos el tiempo, como ya observamos nosotros, que utilizamos muchísimo de nuestro tiempo simplemente para hacer simulaciones. Hay simplemente veces que no tenemos tiempo para hacer cálculos tediosos, para hacer pruebas que ocupan litros y litros de agua, minutos y horas de tiempo de pruebas. Segundo es utilizar modelos simplificados precisamente para, en este caso que no tenemos los recursos, pues poderles entregar un punto de partida, una idea que ustedes pueden llevarse y así tal vez no resolverlo finalmente con eso, pero sí apoyarse de lo que nosotros como equipo les podemos ofrecer para que pues vuelvan a tener esa chispa, ¿no? Y pues finalmente lo que ya contamos aquí, las áreas de oportunidad que tienen, pues utilizar modelos como los de mi compañero que son meramente numéricos para apoyarse con otros modelos o simplemente para utilizar pues, estos modelos para diferentes otros modelos de autos, para utilizarlos en diferentes pruebas. Eso. Sí, o tal vez dar un enfoque en solo piezas críticas, ¿no? Como se dijo en un inicio. De esta manera pues, reducimos los tiempos de cálculo, reducimos la necesidad, en este caso, de poder computacional. Entonces, pues sí, básicamente lograríamos que las pruebas rápidas o pruebas aceleradas sean mucho más sencillas, que cuesten menos y pues sí, básicamente que sean viables. Pues eso sería. Muchísimas gracias. Gracias. Por favor, ¿segura? Bueno, antes que nada quiero felicitarlos. Pues fue la última presentación, doctor. No, falta una más. ¿Falta una más? Bueno. Sí. De las presentaciones que he visto antes de este modelo de Water Management, esta es la más completa. Creo que se enfocaron muy bien el punto. Luego veo que hicieron en paralelo el modelo matemático. Y aquí, bueno, el modelo multifase es una malla compleja. Entonces estoy seguro que primero le salieron muchísimos errores. Entonces, ¿qué fue? Aparte del sentimiento de frustración y de qué está pasando, ¿cómo lo hicieron para poder superar esos errores? Pues, bueno, primero que nada, nosotros como equipo, creo que justo eso fue lo que nos ayudó, que realmente somos un equipo integrado, que todo el tiempo pues intercambiábamos ideas, que nunca nadie tiraba la toalla, todos siempre estábamos sobre el problema intentando atacarlo, unos investigando, unos dando alternativas, otros intentando esas alternativas. Entonces, primero que nada consideramos que fue eso. Obviamente pues hubo mucha investigación, utilizamos tecnologías como inteligencia artificial de una manera coordinada, digamos. Para este caso pues utilizamos DeepSeek y ChatGPT y pues para obtener respuestas lo más complejas posibles y que nos dieran opciones para cómo manejar los parámetros. Igual obviamente la investigación de conceptos, como lo mencionó mi compañero, el cálculo con epsilon o con alfa, por qué epsilon, por qué alfa, por qué todo ese tipo de situaciones, pues sí fue mucho tiempo invertido y pues muchas ganas realmente también todos de estar aquí hoy. Okay. Comparando modelos CFD, modelo matemático, sé que uno es computacionalmente de tiempo muy diferente de uno a otro, pero en estas ambas investigaciones que ustedes hicieron y que ustedes pudieron comparar, ¿con qué alternativa ustedes hubieran ido al principio, ya sabiendo lo que ustedes saben? Y ¿cómo ponerlo? ¿Y cómo afrontarían problemas similares en otra industria? Pues algo pues que, bueno, yo podría decir desde la perspectiva un poquito personal, pero también del equipo, es pues
nos enfocaríamos otra vez de nuevo en el CFD, que fue donde le pusimos un poquito más de esfuerzo, precisamente porque era lo que mejor o más fácil se nos hacía para enseñarles a ustedes resultados, que pues al final de cuentas es lo que quieren ideas, quieren algún tipo de punto de partida para poder ustedes empezar a trabajar con las herramientas que ya tienen, como lo son ANSYS, pero pues también creo que algo que yo diría que podemos hacer mejor es coordinar estos dos usos de software más, ya que sí por así decirlo, se trabajaron muy independiente uno del otro, sí se empezaron a complementar ya que empezaban a quedar, por ejemplo, las simulaciones o que empezaba a recibir resultados de la simulación de MATLAB, pero pues en ese aspecto sí es una ruta que tomaríamos en otra ocasión, tratar de utilizar, si vamos a ir por dos modelos, tratar de compaginar los dos modelos lo más posible para de ahí también ir sacando más ideas. ¿Utilizarían un modelo, un stage de Product Development, por ejemplo, early stage de idea, y ya después cuando tengamos algún CAD, o utilizarían los dos al mismo tiempo? Tal vez consideraríamos utilizar primero el modelo CFD, porque es tal vez a donde se le pueden asignar los parámetros más fácilmente, no es tan iniciarlo desde cero, digamos, y una vez que tengamos un avance en el modelo CFD, meter esos mismos parámetros en el código que tenemos de MATLAB para complementar y comparar resultados. De esa manera pues podemos validar qué tan congruentes son las respuestas de un modelo con otro, ¿no? Entonces, creo que cabe resaltar que una ventaja única que tuvimos como equipo era que somos 5 integrantes. Entonces creo que nuestro modo de manejo, pues como dijo Saúl al principio, la coordinación fue muy buena entre el equipo, y justamente porque éramos más integrantes que el resto nos permitió dividirnos un poco más las áreas y pues también obviamente juntarnos y todo lo demás, pero eso nos permitió, digamos, abarcar más terreno, más investigación, más de todo. Entonces creo que eso aportó bastante. Ok, ahora que han pasado 10 semanas de que comenzó el reto y ya tienen una perspectiva más grande de lo que se hace en la industria, ¿cómo lo sintieron? ¿Suficientemente retador? ¿Qué se imaginan que hacen otras industrias? Lockheed Martin, hay muchísima inversión en eso. Pues sí, también pues fue bastante retador, pero también bastante emocionante saber que nos estamos preparando para poder formar parte de eso en un futuro. Pues también, o sea, a pesar de que fue frustrante, a veces sí estábamos como que ya muy desesperados, ya empezaban también como que a surgir los miedos de que no íbamos a poderles entregar nada, pero sí, o sea, bastante emocionados por los resultados que se alcanzaron y pues eso. Bueno, así también complementando el comentario de mi compañero, creo que también nos llevamos una gran lección de que a veces surgen problemas de la nada y que no hay una solución tan clara en el momento, ¿no? Y se tiene que sacar la solución de alguna manera, ¿no? Investigando vías alternas, ¿no? Por ejemplo, con el código de MATLAB o haciendo prueba y error, y pues de esa manera solucionar un problema, porque pues muchas veces nos daban errores que no sabíamos qué eran. Entonces teníamos que ir investigando, jugando con los parámetros y así llegando a pues una solución concreta. sí. Y pues también en cuanto al reto, pues sí, bueno, volvemos a lo mismo, fue bastante retador. Y la verdad es que creo que hablo por todos, nos hubiera encantado tener las herramientas suficientes para poderles entregar un proyecto con mayor profundidad, que estamos seguros que lo hubiéramos sacado, pero pues sí, en este caso la limitante tal vez más grande fue esa, ¿no? Fue la licencia, más que el conocimiento, porque pues el conocimiento lo podemos adquirir en base a ensayo, error, pruebas, todo, ¿no? Pero pues la licencia era algo que no estaba dentro de nuestras manos y fue, creo que la mayor limitante que tuvimos. Con lo que sí está dentro de sus manos, como seguir desarrollando, de tener más tiempo de aquí en adelante. O sea, me gustó que dijeron que la escalabilidad es sería su siguiente paso, pero fuera de eso, o sea, si nos concentramos como en el modelo que están trabajando ahorita, ¿cuáles hubieran sido sus siguientes pasos de, no sé, unas 4 o 5 semanas más de tener tiempo de desarrollar? Probablemente hubiera sido como tomamos nuestro approach inicial, de tomar, por así decirlo, fotogramas dentro de la simulación. Uno habría sido utilizar más fases de los fotogramas, tal vez no utilizar 3, utilizar 10, utilizar 20 y en base a eso, con los resultados que obtuvimos también para los modelos de mayor tiempo de cómputo, obtener un resultado mucho más tangible, mucho más numérico, que es lo que ustedes querían. Y la otra pues hubiera sido investigar un poquito más
de las limitantes reales de la licencia a la hora de utilizar tanto el Dynamic Mesh como el Overset, y tal vez informarnos, investigar un poco más en vueltas que le pudimos haber dado al software para lograr algo muy similar. Creo que también hubiera sido una buena oportunidad de 4 o 5 semanas más de implementar las mejoras del MATLAB. Y pues bueno, en adición a esas dos cosas hay un potencial refinamiento. Ahorita estamos integrando por método de Euler. Me parece que si hubiéramos integrado por lagrangiano hubiera dado resultados más precisos. Entonces, dependiendo de cómo se vaya implementando pues los dos fenómenos que les comenté, hubiéramos procedido después de esos dos inclusive a refinar con ese siguiente paso. Y otra cosa que también nos quedamos con ganas de hacer, que ya nos dio el tiempo, fue hacer varios modelos en escala de qué tan simplificado estaba. Hacer uno así muy burdo, uno ya más cercano a la realidad, como diferentes niveles del detalle, para ver qué tanto afectaba esto, qué tanto podíamos simplificar la simulación para ahorrar recursos computacionales y ver qué tanto afectaban en los resultados en la precisión. Sí, y comparando, por ejemplo, esos resultados, hubiéramos podido también llevar pruebas físicas con estos modelos más simplificados o más complejos, y en este caso tenemos este modelo que es simplificado, comparar los resultados obtenidos en un túnel de viento, por poner un ejemplo, los resultados que tenemos en el software, y en base a eso, pues entonces probarlo con los modelos más sencillos o más complejos y ver qué tan coherente realmente es nuestro análisis. Okay. ¿Tenemos tiempo? Sí. Otras dos preguntas. Ya ahorita ya pasó todo este sentimiento de frustración, de adquisición de conocimiento. ¿Cómo se sienten ante este reto, ante su carrera, para afrontar un problema en la industria que vayan a trabajar en un futuro? Si quieren de allá para acá. Sí, Bueno, en lo particular muy capaces, lo que decía anteriormente, muy emocionados, o sea, ver que lo que ya hicimos en anteriores semestres en simulaciones muy sencillas que hacíamos, un perfil nada más de ala, o sea, verlo ya aplicado en esto, como en esta escala, sí fue como que muy gratificante y pues sí, como que muy asombroso ver cómo esos pequeños conocimientos que tuvimos ya los pudimos aplicar en una industria como la automotriz. Sí, bueno, por mi parte, pues muy orgulloso, la verdad, muy satisfecho del trabajo que realizamos y sobre todo, ¿cómo decirlo? Muy emocionado también de haber descubierto un campo tal vez nuevo, realmente, haber visto que no tenemos límites, ya que realmente los límites nos los ponemos nosotros, ¿no? Es la primera vez que trabajamos con un modelo multifase durante nuestra carrera, no lo hemos hecho, es la primera vez que lo hacemos y creo que obtuvimos resultados bastante alentadores, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, bueno, por mi parte también creo que, o sea, me siento muy capacitado para resolver este tipo de problemas y, por ejemplo, pues saber que justamente, ¿no? O sea, no nos limitó un conocimiento o unas, pues, digamos, ganas de trabajar, sino que nos limitaron ciertas cosas externas y que, pues, al menos por mi parte y, bueno, sí, también por mi equipo, pues que todavía teníamos 1000 ideas para poder desarrollar y que, pues, lamentablemente no pudimos, ¿no? Por ciertas cosas. También, por ejemplo, poder hacer un modelo a escala también hubiera podido ser una opción viable, ¿no? También para comparar resultados. Entonces, pues me emociona mucho saber eso, ¿no? Que como hay muchas maneras de afrontar un solo problema y que tenemos la capacidad de hacerlo. Bueno, por mi parte, más que nada es la sorpresa de que a veces uno como recién egresado se siente que no está muy preparado para lo que le viene, hacia dónde se vaya a mover. Pues la verdad, en ese aspecto sí me sorprendió, tanto de mí como de mis compañeros, ver que fuimos perfectamente capaces de resolver, tal vez no como se nos esperaba en un inicio, pero sí de darle la vuelta a la situación, de no quedarnos estancados en los primeros errores que nos encontrábamos, de no rendirnos al primero, de seguir buscando soluciones, hasta que encontráramos un caminito por donde irnos y de ahí seguir al siguiente paso y al siguiente paso. Entonces creo que eso muestra mucha resiliencia de nuestra parte y creo que es algo que nos puede ayudar muchísimo en cualquier área a la que vayamos a entrar, así que saliendo de la carrera. Sí, bueno, resiliencia. Yo estuve trabajando en un proyecto, pues no era
muy parecido, era de elemento finito, hace un año. No tenía nada que ver, pero era más o menos el mismo procedimiento de intentar otra vez, cambiar otra vez y así 1000 veces. Bueno, en ese tiempo fue para mi tesis, lo estaba haciendo solo y pues la verdad que ahorita estuve trabajando con mi equipo y la verdad que fenomenal. Y pues bueno, justamente el mismo proceso iterativo de falla tras error, tras error, tras error, y que después de 3 días de errores, 1 minuto así, que ya no tienes fe, te sale un resultado. El estar con equipo es pues día y noche, la verdad, comparar. Entonces, pues cómo me siento al salir, espero que pues al salir, al buscar, pueda encontrar gente, la mitad de capaces que, ¿no? Y pues bueno, porque algo muy muy valioso que aprendí justamente fue parte de las enseñanzas de Pedro. Resultó que al inicio estaba haciendo unas simulaciones, el software que estaba utilizando no era muy bueno. Mi conclusión de la tesis, en pocas palabras, fue: es mejor hacerlo con Hypermesh. ¿No? En este caso, pues nuestra conclusión fue similar, fue: háganlo con una licencia Pro. Entonces pues está esa analogía más o menos similar. Entonces pues ya veo que es bastante importante al inicio del proyecto considerar las herramientas ideales que tuvieras y pues lo que está al alcance. Creo que también es un factor que, bueno, al menos en mis 2 proyectos que he tenido, que considero yo que han sido de los más relevantes, creo que es pivotal considerar eso. Excelente. Pues Muchas gracias. nada más un comentario al final. No solamente se llevan un gran trabajo de lo que hicieron, deberían de estar muy orgullosos, tuvieron muy poco tiempo. Yo sé que la multifase es algo difícil, era algo retador en específico. Se llevan un muy buen trabajo colaborativo de buscar soluciones y eso es realmente lo que hacemos en la industria. Una persona, por muy capaz que sea, sin un equipo que lo apoye, que lo soporte, no llega muy lejos. Entonces, siéntanse muy orgullosos, busquen oportunidades y van a ver que van a llegar a un buen lugar. Sigan con esa actitud de no rendirse, de resiliencia. Y pues adelante. Y una última pregunta, ¿nos lo podemos quedar? Sí, claro. Tu número de equipo, por favor. Es 3. No, el de ustedes es... Sí, es el 3. Sí, son un equipo atrás. Gracias. Muchachos. Muchas gracias. Qué bonita sorpresa. Gracias. Qué bonita sorpresa. Gracias.